Luciano, ¿cómo va? Gracias por recibirnos. Buen día, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿qué impresión te despierta lo que sucedió ayer y qué crees que pasa de aquí al futuro inmediato, digamos, al corto plazo? Mira, en realidad un poco lo que se puso en evidencia ayer, que es que este intento de autoamnistía que se quiso imponer desde el INDEC a principio de año con el lanzamiento del nuevo índice de precios y del PBI, bueno, no está funcionando. La realidad y lo que se está poniendo en evidencia es que el proceso de reconstrucción de credibilidad del INDEC es mucho más complejo de lo que se creía. Evidentemente se estaba subestimando y básicamente la primer traba que se encuentra es esta, es lo que surge ahora con la canasta básica. Transparentar el INDEC, transparentar el proceso de la nueva medición de precios implica, por ejemplo, medir una canasta básica que inevitablemente va a implicar un salto de nivel absurdo respecto a lo que estaba pasando antes. Entonces, con el paso de los días empiezan a surgir estos inconvenientes y bueno, las consecuencias están a la vista. El INDEC y desde el Ministerio de Economía surge este nuevo papelón informativo que, sumado a algunas otras dudas que están surgiendo del INDEC, están demostrando que la reconstrucción de credibilidad es algo mucho más complejo que lo que fue en su momento destruirla. Ahora, Luciano, da la impresión que como vos marcás, esto se suma ya a cuestionamientos por niveles de actividad económica, a los cuestionamientos que existen respecto inclusive a lo que tiene que ver con los indicadores macroeconómicos más elementales, pero también a la propia inflación que el nuevo índice intentó transparentarle a la sociedad cuando en el listado de productos lo que el INDEC dice es cuánto varía un producto de precio, pero no cuál es el precio de referencia, lo cual sería mucho más didáctico, además de la publicación de la canasta del interior, porque hizo 6 canastas, dicen que las tienen relevadas, pero no dicen qué precios ni qué movimientos tiene. Quiero decir, no se sabe si en la Patagonia o en el norte aumentaron más o menos los precios que, por ejemplo, en el nivel medio país. ¿No te da la sensación de que otra vez estamos con mucha cosmética y maquillaje encima? Sí, bueno, sin duda. Lo que se está poniendo en evidencia con el paso de los meses es que este deseo transparentador es en realidad mucho más opaco de lo que se esperaba al principio. Y bueno, justamente con lo que está chocando este intento de transparencia, que yo creo que de alguna forma es genuino, porque lo que es cierto es que el nuevo IPC es mucho mejor que lo que había antes. Bueno, con lo que está chocando es con la realidad de que no se puede hacer si no se hace bien, es decir, no se puede hacer a medias, no podés tratar de convencer que ahora sos transparente si negándote, por ejemplo, a hacer una revisión de lo que pasó en los últimos años. Los casos que estás mencionando son buenos, el hecho de no estar publicando los índices regionales o los precios medios, o agrego uno más, que es muchísimo más importante y que no se le ha dado demasiada importancia, es que el INDEC empezó el año pasado a dibujar de forma muy flagrante los datos de comercio exterior, que eso es algo que no había pasado en los últimos años, con lo cual, lamentablemente, todavía el proceso de reconstrucción de confianza está embarrado por el surgimiento de nuevas sospechas que dudan o evitan que los datos que surgen de ahí sean creíbles. Bueno, teniendo en cuenta además lo que está pasando en el comercio exterior, digamos, ¿no? Donde hemos pisado, a cambio de mantener reservas, buena parte de los dólares necesarios para la importación, salvo de combustibles, que esa se liquida cash, de una enorme cantidad de sectores que incluso requieren esos productos importados como insumos para un producto final que puede terminar derivando en la obtención de dólares por parte de la propia Argentina. Sí. Pero digamos, hay pisados 2.000 millones, dicen los diarios esta mañana, en la industria automotriz, hay pisados más de 1.500 millones en otros sectores, serían casi 5.000 millones en el primer trimestre, que en algún momento se van a tener que pagar y van a salir de reservas. Sí, de todas maneras, discúlpame, déjame hacer una aclaración, que a lo que me refería antes cuando hablaba del comercio exterior, no era a la administración del comercio, que es parte de lo que estás mencionando y que es de alguna forma postergar el problema hacia adelante, sino a una explícita manipulación de las cifras del comercio exterior. El reporte de comercio exterior, el ICA, el Intercambio Comercial Argentino, que se publica desde hace muchísimos años todos los meses, los datos de 2013 estuvieron sobreestimados, se estima, en aproximadamente 8.000 millones de dólares respecto incluso a otras fuentes del INDEC. Es decir, lo que está pasando ahora es que la estadística de inflación
perdón, que la estadística de comercio exterior está maquillada al alza en cifras que son muy significativas y que puede representar hasta el 10% de las exportaciones. A eso se suma, sí, lo que estás mencionando vos sobre la administración del comercio exterior y de las importaciones. Correcto, y bien vale la aclaración, digamos, quise hacerlo en ese sentido, pero quizás no se interpretó. Luciano, el 10,2% dijo Fiel que cayó la industria en marzo y tiene un acumulado en el primer trimestre de caída del 2,6%, bien distinto a lo que el INDEC marcó, digamos, hasta aquí. Sí. Allí, ¿qué es el tema de la deflación sobre la cual se mide el conjunto de bienes y servicios que produce la economía argentina? ¿Qué es lo que hace que los privados casi al unísono digan la economía está estancado con caída y con caídas importantes versus el gobierno que dice la economía sigue creciendo, aunque poco, pero sigue creciendo y por arriba del 1%? Sí, igual ojo que el dato de INDEC es de febrero. Sí. Y los datos privados que ya están surgiendo con contracción fuerte son de marzo. De todas maneras, es cierto, el dato del EMAE, del estimador mensual de actividad, es una incógnita cómo se mide y sin duda está viciado por todas las manipulaciones que hubo en los últimos años. En particular, se calcula que la sobreestimación entre 2007 y 2013 puede haber sido de entre 2 y 3 puntos por año, con lo cual lo cierto es que el dato de actividad económica que sale del EMAE está muy viciado, e incluso hoy ya es muy distinto de lo que publica el nuevo PBI de 2014, que se publicó hace poco, que bueno, también tiene esta incertidumbre de que no se sabe qué es lo que se está midiendo y qué metodología se usa. Bueno, con lo cual en el INDEC, la verdad, hay que hacer casi todo a nuevo, digamos. Hay muchísimo camino para recorrer, básicamente porque es muy fácil destruir una reputación, reconstruirla requiere muchísimo trabajo, y muchísimo trabajo serio y honesto y transparente y genuino, y bueno, en ese sentido creo que hay muchísimo trabajo para hacer hacia adelante. Claro, pero a ver, no informamos bien datos de comercio exterior, si trastocamos, digamos, los datos de producción, si ocultamos inflación, si barremos debajo de la alfombra pobres e indigentes, bueno, la percepción es, ahí hay un termómetro que está totalmente destrozado. Cuesta ser optimista, a pesar de que ha habido movimientos positivos, cuesta ser optimista, y lo cierto es que lo que sale del INDEC todavía no resuelve todas las necesidades de datos y de información para analizar correctamente la economía. Luciano, los bancos mermaron en el otorgamiento de créditos al sector privado, bajaron, y es una tendencia ya que empieza a preocupar a algunos. Al mismo tiempo capitalizaron más plazos fijos, parece que resultó tentadora la administración del Banco Central de Fábregas, levantando tasas y planchando el dólar. Ayer rebotó un poquito el dólar paralelo, el dólar oficial sigue anclado. ¿Crees que es un escenario previsible para los próximos 6 meses o que más temprano que tarde el gobierno va a tener que ajustar otra vez el tipo de cambio que para muchos ya en la Argentina está sobrevaluado después del aumento de precio del primer trimestre? Mirá, yo creo que inevitablemente en algún momento de acá a fin de año el tipo de cambio va a tener que subir. Es un factor de riesgo que el gobierno se considere la batalla ganada de la situación cambiaria y se endulce con este tipo de cambio de 8 pesos, con esta fijación, que es importante entender que si el gobierno pudo mantenerla durante los últimos meses, tuvo mucho que ver con el contexto externo. Lo cierto es que desde hace más o menos un mes o un mes y medio, la Argentina no está perdiendo competitividad aún con tipo de cambio fijo, porque en el mundo las monedas emergentes y de nuestros socios se están apreciando, con lo cual el mundo nos está dando cierto oxígeno para mantener esta fijación cambiaria. El tema es que así como ahora nos están dando oxígeno, es una situación que se puede revertir rápidamente y puede llevar a recrear una situación parecida a la que teníamos a principio de año, con lo cual yo creo que pensando en los próximos 6 meses, el riesgo más alto que tiene la macroeconomía hoy es, si querés, un riesgo de gestión de política, que el gobierno considere ganada la batalla y empiece a desarmar el set de políticas económicas que permitieron resolver la crisis de balance de pagos que Argentina experimentaba a principio de año. ¿Te preocupa el pago del medio aguinaldo, en particular por lo que puede gestar socialmente, o crees que se resuelve con las provincias yendo al mercado de capitales y a tomar plata? Bueno, hay un problema fiscal. Intuyo que hacia mitad de año va a haber algún ruido de
alguna intensificación de los conflictos laborales. No creo que sea un problema irresoluble, pero bueno, eso se configura un poco en lo que es los desequilibrios de las cuentas de las provincias, que es a su vez un problema mayor que asociado al desequilibrio de las cuentas fiscales nacionales. Por último, Luciano, hoy vence el plazo para entregar información dentro del programa Precios Cuidados por parte de los empresarios a riesgo de ser multados, según lo pidió el propio Augusto Costa, y de alguna manera darle mayor volumen a ese programa, sobre el cual el gobierno tiene cifradas expectativas de que pueda ayudar a contener la inflación. ¿Alcanza? ¿Es un paliativo que sirve o es algo que finalmente no ha venido dando resultados, con Moreno, sin Moreno, etcétera, y que debería ser modificado? Mira, yo sinceramente, los precios cuidados creo que es algo que tiene muchísimo impacto mediático y tiene a muchísima gente ocupada en el gobierno dedicándose a tratar de sacar de ese programa algo fructífero. Mi impresión es que ha tenido muy bajo impacto en términos inflacionarios. No casualmente los meses los meses con precios cuidados coinciden con los índices de inflación más altos en toda la última década. Me parece que el fracaso de la política de precios cuidados está a la vista, sobre todo porque en gran medida los precios cuidados no son algo demasiado distinto a lo que se venía haciendo en el pasado con distintos programas de fijación de precios y de acuerdos de precios en los últimos 5 años por lo menos, con lo cual espero muy poco de los precios cuidados. No creo que estos nuevos pedidos de información cambien bastante la perspectiva, y al final del día lo que resulte, la dinámica de la inflación va a tener mucho más que ver con la gestión macroeconómica, con la política macroeconómica y con estos intentos de forzar unos acuerdos que mi impresión es que hasta ahora no han tenido ningún impacto sobre la dinámica inflacionaria. Luciano, gran gusto, un abrazo y hasta la próxima. Gracias Chao. por este ratito en la mañana. Luciano Cohen, de la consultora Elipsis, a propósito de las diversas consideraciones en términos económicos. Bien jugoso el diálogo, y por todos los andariveles, yo diría, de la información de estas últimas semanas. No te vayas, ya volvemos,